comenzamos. El siguiente problema que podemos observar tiene que ver con la parte de sedimentación y lo voy a explicar porque se asocia mucho a la práctica que van a realizar el día viernes. Se asocia mucho. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña aclaración, principalmente en la parte de planteamiento donde está la fórmula. Se van a dar cuenta, bueno, obviamente a aquellos que les toca hacer la práctica el día viernes, que esta es la fórmula con la que van a trabajar, pero va a variar en cuestiones de algunas de las variables que se están utilizando. Sin embargo, si comparan esta ecuación o esta expresión o esta fórmula, como le quieran llamar, se parece mucho al que van a utilizar en la práctica. Entonces, para aquellos que van a hacer o les toque esta práctica, pues les pido que pongan atención porque van a utilizar el razonamiento que ahorita vamos a mencionar. Entonces, dice así, dentro de un viscosímetro de bola, que en este caso es lo que ustedes van a utilizar, que va a ser un recipiente, pues puede ser un recipiente cilíndrico o un recipiente cuadrangular. El punto es que sea un recipiente de cierta altura, ¿sí? Que permita el desplazamiento, como su nombre lo dice, de una bola, de una esfera. Bueno, entonces, dentro de un viscosímetro de bola, diseñado para la medida de la viscosidad del líquido, el viscosímetro que ustedes van a trabajar aplicando la ley de Stokes, pues es más que nada para determinar esto, la viscosidad de un fluido, en este caso de un líquido. Ustedes van a trabajar, decían, ya sea con agua, con aceite, con jabón, un tipo de fluido no newtoniano. Bueno, por el momento eso lo vamos a dejar así. Se permite la caída de una esfera de acero. Ustedes en aquel momento, bueno, también recordando un poquito mecánica de fluidos, trabajaron, dicen, no con canicas, trabajaron con imanes. Entonces, en este caso, lo que nos dice el problema es que se tiene un cuerpo regular. Eso también es muy importante. Entonces, ellos mencionan que se tiene la caída de una esfera de acero. Ustedes tuvieron la caída de una esfera de un imán, ¿no? O en su defecto, lo más práctico sería tener unas canicas. Pero bueno, espero que vayan asociando esa información de la práctica con el problema. De 0.063 pulgadas de diámetro. Entonces aquí viene uno de los primeros datos que de hecho ustedes van a necesitar también en la práctica. Determinar el diámetro del cuerpo que van a utilizar, es decir, de la esfera que vayan a utilizar, ya sea un imán, ya sea una canica. En este caso ellos tienen una esfera de acero de 0.063 pulgadas. Ustedes tienen que determinar ese diámetro. El diámetro posiblemente no solo sea la base para determinar otra variable, en este caso el volumen. Por eso, la práctica que se explicó el día viernes, decían que se iba a manejar la parte de, ¿cómo se llama? De la determinación del volumen por el principio de Arquímedes, porque se requiere el volumen. Yo les decía que no, yo les decía, bueno, mejor tráiganse, si van a trabajar con una esfera, una canica, por decir así, pues consíganse un vernier. Aquellos los que les toque la práctica, consíganse un vernier para que le midan el diámetro, porque la idea de que aquí nos manejen el diámetro es que en su momento durante la explicación se va a manejar posiblemente el volumen. Entonces, para la práctica, ustedes determinen el diámetro con un vernier y de ahí pues ya calculan el volumen de la esfera. ¿Sí se entiende lo que explico? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Es como lo que tenemos la última vez allá Con el metro Paul. Bueno, lo que estoy tratando es de asociar el problema que tenemos aquí con la práctica que van a hacer. Entonces, uno de los
de los datos que requieren también para su práctica es el diámetro de la esfera que vayan a trabajar, sea un imán, sea una canica. Aquí es una esfera de acero. 0.063 pulgadas de diámetro en aceite pesado. Ustedes aquí pues va a ser aceite, jabón, agua, etcétera, cuya gravedad específica, en este caso le llaman S, es de 0.94. Y aquí viene la primera diferencia con respecto a la fórmula que van a aplicar ustedes en la práctica con la que aplican en el problema. Ellos, mencionan que se tiene un fluido con cierta gravedad específica. Comúnmente cuando nos dan gravedad específica es porque no nos dan la parte de densidad. Entonces, si nos dan gravedad específica es porque quieren que nosotros calculemos la densidad. Ustedes, en este caso para la práctica, deben determinar la densidad. Ustedes no van a poder determinar la gravedad específica. Ustedes van a poder determinar la densidad del fluido. Obviamente, ¿cómo la vas a determinar? Pues vas a tomar una muestra, ¿sí?, cierto volumen de tu líquido y lo vas a pesar en la balanza. Entonces vas a decir tanto volumen, tanta masa de dicho fluido, y ya sacas densidad es igual a masa sobre volumen y ya lo obtienes. Aquí ellos no te dan la densidad, te dan la gravedad específica para que tú posteriormente determines esa densidad. Bueno, ¿de cuánto es? De 0.94. Si se observa que la esfera de acero desciende a una altura de 10 pulgadas en 10.4 segundos, es decir, asociado a la práctica, yo te decía que vas a tener un nivel de líquido. Vas a conocer la altura de ese nivel de líquido, ¿sí? Y también al soltar la esfera, la canica o el imán, vas a hacer que vaya en caída libre. Entonces va a estar a cierto nivel el líquido, lo dejas caer y va a recorrer en caída libre. El tiempo que le tarde también lo vas a anotar, también lo vas a considerar. Entonces aquí la altura que recorrió, jóvenes, acá, que recorrió la canica, la esfera, es de 10 pulgadas en un tiempo de 10.4 segundos. ¿Para qué se requiere conocer la altura? ¿Y para qué se requiere la altura que recorrió la esfera? Y tiempo. ¿Para qué se necesita esa información? Tienes altura, que es un desplazamiento, y tiempo. ¿Con qué objetivo creen que lo van a...? La velocidad. Porque vas a necesitar en su momento la velocidad. Por eso lo mencionan aquí, que la esfera recorrió en caída libre 10 pulgadas en 10.4 segundos. También tú lo vas a necesitar. Tú también vas a checar, vas a determinar la velocidad, porque te lo va a pedir la fórmula. Entonces yo te pido que revises el video, ¿sí? Aunque ya te lo expliqué, revísalo. Ok, y te dicen, con toda esta información, determina cuál es la viscosidad dinámica del aceite, si también se considera que la esfera pesa 0.283 libras fuerzas sobre pulgada cúbica. Esto también es muy diferente a cómo se trata en la práctica. De hecho, la práctica es hasta cierto punto más fácil de entender. Aquí como que todavía es un poquito complejo, pero el efecto es el mismo. Determinar la viscosidad a partir de la caída libre de una esfera, pues en un medio pues relativamente viscoso, aceite. ¿Sí se entiende o no? Seguimos. Bueno, datos. Primer dato, diámetro de la esfera 0.063 pulgadas. Gravedad del aceite 0.94. No tiene unidades. Altura 10 pulgadas.
En este caso lo vamos a manejar como la distancia recorrida por la esfera. Tiempo que le tarda a la esfera en caer desde el nivel de líquido hasta el fondo del viscosímetro de bola, 10.4 segundos. Viscosidad dinámica es lo que nos están pidiendo. No lo tenemos, es lo que nos están pidiendo. Y peso de la esfera, 0.283 libras fuerza sobre pulgada cúbica. Ok, en la parte del planteamiento, es lo que les decía, en cuestión de la fórmula se va a parecer mucho al que van a trabajar en su práctica. Les voy a explicar qué es lo que tenemos aquí. Esta es la fórmula para determinar la viscosidad dinámica. En este caso, aquí están indicando que se requiere el peso específico de la esfera, el peso específico del fluido, peso específico, ¿sí? No peso, no masa, no densidad, peso específico de la esfera y peso específico del fluido. Sin embargo, para los de la práctica, ahí, si no mal recuerdo, sí les pide, en vez de peso específico, les pide densidad de la esfera y densidad del fluido para la práctica. Entonces, cambian las variables. Aquí se utiliza peso específico y para la práctica densidad o densidades. Y para las densidades, pues recuerden que la fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Por eso se requiere conocer la masa, el volumen de la esfera, la masa, el volumen del fluido, para que ustedes puedan determinar esas densidades. Aquí no, aquí se requiere peso específico, tanto de la esfera como del fluido. El diámetro, en este caso es diámetro al cuadrado. El diámetro también lo van a necesitar en la práctica. Si no les pide diámetro, les puede llegar a pedir el radio, ¿sí? Pero ya saben que el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí o no? Entonces por ahí les puede decir 2 veces el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces son de cierta manera las mismas variables, pero cambian un poquito. 18, esta es una constante. Y V es la velocidad. No tenemos velocidad, entonces la velocidad, recordemos que es igual a distancia sobre tiempo. Esta distancia al final es la altura, pero lo vamos a ver como distancia. Y el tiempo, pues ya nos dice que es de 10.4 segundos que tardó en este caso la esfera en desplazarse o en estar en caída libre. Ahora bien, asociado a la información también tenemos aquí la parte de la gravedad específica. La gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia, en este caso sería la densidad de ¿quién? Jóvenes. Del aceite pesado entre la densidad del agua, pero a 4 grados Celsius. Esta fórmula también ya la habíamos manejado en mecánica de fluidos. ¿Cuánto es la densidad del agua a 4 grados Celsius? ¿De cuánto es? Bueno, en este caso se tiene tablas, y hasta donde yo recuerdo en la parte del libro de Robert L. Mott que trabajamos en mecánica de fluidos, la densidad del agua a 4 grados Celsius no varía hasta los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, no varía hasta los 15 grados, de acuerdo a esa tabla. Sí, de acuerdo a esa tabla del libro de Robert L. Mott, en el apéndice de densidades, peso específico y todo eso, no varía de los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Bueno, operaciones y resultados. Nosotros ya tenemos, dice, obtención del peso específico de la esfera en newton sobre metro cúbico.
Entonces quiere decir que esto que tenemos aquí ya es el peso específico de la esfera, es decir, lo que necesitamos aquí, el peso específico de la esfera. Nos lo dan en libras fuerzas sobre pulgada cúbica. Entonces aquí nos menciona que va a ser una conversión del peso específico con estas unidades a newton sobre metro cúbico. Entonces, asociando en tablas de conversiones, nos dice que 0.283 libras fuerza sobre pulgada cúbica. Para eliminar las libras fuerzas y llevarlos a newtons sobre metro cúbico, las libras fuerzas dice que un newton es igual a 0.2248 libras fuerzas. Con esto nosotros ya eliminamos libras fuerzas y nos queda newton. No necesitamos pulgadas cúbicas, necesitamos metros cúbicos. Entonces aquí está dividiendo pulgadas cúbicas. Para eliminarlos tiene que estar multiplicando pulgadas cúbicas. Entonces buscamos un factor donde dice que un metro cúbico es igual a 61.024 pulgadas cúbicas. Entonces, evaluando todo esto, jóvenes, recordemos que aquí tendremos que hacer entonces la multiplicación de 0.283 por 1 por 61.024, jóvenes, y todo lo que nos dé lo vamos a dividir entre lo que nos dé. Por ejemplo, aquí, aunque no se vea que tenemos 1 por 0.2248 por 1. Entonces lo que nos dé arriba entre lo que nos dé abajo. Y nos tiene que dar, a ver, revisen, le tiene que dar esto. Chequenlo por favor. Bueno, entonces, a ver, jóvenes, Denis y compañía, de acuerdo a esta fórmula, dice que necesitamos el peso específico de la esfera. Ya no nos daba el problema, pero no en las unidades que necesitábamos. ¿Qué necesitamos ahora? El peso. ¿El peso específico de quién? ¿Y cómo vamos a determinar el peso específico del fluido? ¿Cómo se determina un peso específico no de la esfera, sino ahora del fluido? ¿Cómo se determina el peso específico de un fluido? Así es, peso específico de la sustancia, en este caso del aceite, es igual a la densidad por gravedad. ¿Tenemos densidad? No tenemos densidad, ¿verdad? Entonces, queremos peso específico del fluido y sabemos que necesitamos densidad, que no tenemos densidad, y gravedad. ¿Tenemos gravedad? Pues ya la sabemos. Bueno, entonces, de aquí yo voy a determinar con esta fórmula. Pero de aquí me están pidiendo densidad y la densidad pues no la tengo. Pero también me piden gravedad. Gravedad igual el problema no me la da, pero es una constante, es la aceleración gravitacional. Comúnmente, ¿cuánto vale esto? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de ahí dices, bueno, yo quiero peso específico. Para eso yo requiero densidad y gravedad. Entonces, ya tengo al menos una de las variables. Tengo gravedad, no tengo densidad. Pero, ¿qué observan entonces también? A ver, ahí están las fórmulas. Necesitamos la densidad de la sustancia, del aceite. No la tenemos. ¿La podemos determinar? ¿Con qué? Una tabla. ¿Cuál? ¿Cuál fórmula? Sí, ¿cuál fórmula? La densidad igual a... Necesitamos densidad de la sustancia.
Si fuera un fluido Caleb común, podría ser en tablas, pero para eso necesitamos información al menos de temperatura. Primero, de un fluido específico y temperatura, y no lo tenemos. Entonces no podemos determinarlo con tablas, porque no hay una información específica de dicho fluido. Solo nos dice aceite pesado, pero hay varios tipos de aceite. Y también no nos dice la temperatura, y comúnmente para determinar la densidad siempre está en función de la temperatura, pero para ello necesito conocer qué tipo de fluido, o sea, muy específico. Entonces, no puedo determinar la densidad de la sustancia, la densidad del aceite pesado con tablas. Pero, ¿qué observo también en mi planteamiento? ¿Qué observan, jóvenes? Entonces, a ver, esto ya lo tengo, lo voy a borrar, pero quiere decir que ya lo tengo. Estoy parado por esto. A ver, ¿qué se les ocurre? Observen. ¿Cómo puedo determinar la densidad de la sustancia? Despejando la fórmula de la red. ¿Y cuál es ese? S. ¿Qué? ¿Estrella? La fórmula de gravedad específica. O sea, para que yo pueda determinar este valor, voy a tener que ir ahora relacionar con la fórmula de gravedad específica. Entonces vean, de aquí me paso para acá y de acá me paso por acá, pero no me sirve gravedad específica es igual a densidad de la sustancia sobre densidad del agua a 4 grados Celsius, porque no me están pidiendo gravedad específica. ¿Qué me están pidiendo? La densidad de la sustancia, que sería la densidad del aceite. Entonces yo tendría que despejar, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría, jóvenes? Quedaría densidad del agua a 4 grados Celsius por S. ¿Y qué es S? No, es la gravedad. Sería gravedad específica, porque primero coloco la variable que no muevo, gravedad específica, y ya después la variable que sí estoy moviendo, que es densidad del agua a una temperatura de 4 grados Celsius. Entonces, para determinar el peso específico del fluido, primero tengo que hacer esto: utilizar esta fórmula, pero de aquí determinar la densidad con ayuda de esta fórmula ya despejada. Así que háganlo y me dicen cuánto les da el peso específico del fluido. A ver, entonces, vamos a ver. Resumiendo, necesito el peso específico del fluido, lo voy a determinar con este. Me doy cuenta que no tengo densidad, entonces voy a utilizar primero este. Entonces, la tarea en este caso es primero determinar la densidad de la sustancia, sustituirla en esta fórmula y de esta manera determinar el peso específico del fluido. Bueno, el orden sería el siguiente. Esta es la fórmula para determinar la sustancia, ya la despejamos arribita, ya lo expliqué, aquí la tenemos. Ahora hay que sustituir la información. Gravedad específica, ¿cuánto vale? 0.94. Y la densidad del agua a 4 grados Celsius, eso se toma de una tabla, ¿sí? En este caso estoy referenciando el libro de Robert L. Mott, así que búsquenlo, yo ya se los compartí en su momento, y vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces multiplicas 0.94 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da? Pues les da 940 kilogramos sobre metro cúbico, porque la gravedad específica no tiene unidades. Entonces, por lo tanto, va a adquirir las unidades de densidad del agua.
Y ciertamente, como estamos hablando de densidad de la sustancia, pues las unidades que debe de tener son kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en resumen, la densidad de la sustancia o la densidad del aceite es de 940 kilogramos sobre metro cúbico. Pero yo no quiero densidad. Yo sí parto de obtener la densidad, pero a donde yo quiero llegar es al peso específico. Pero ya lo tengo. Ya tengo también esta variable. Entonces ya tengo densidad de 940 kilogramos sobre metro cúbico por la aceleración gravitacional, Joana, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? A ver, China, ¿cuánto les da? Da 9.221.4. A ver. 9.221.4. Sin embargo, yo estoy aquí, ¿verdad? Con las unidades de ¿qué? Kilogramos sobre metro cuadrado segundo al cuadrado. Pero yo le decía a la China, a ver, peso específico de la esfera, Caleb, menos el peso específico del fluido. Entonces yo le decía a Estefanía, ya tenemos el peso específico de la esfera menos el peso específico del fluido. Ya determinamos el peso específico del fluido. Aquí está, y así nos podríamos quedar. Sin embargo, observamos que tenemos unidades kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Por segundo al cuadrado. Y el peso específico de la esfera nosotros lo determinamos en newton sobre metro cúbico. Entonces no puedo restarle newton sobre metro cúbico a kilogramos sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado. No puedes. Entonces lo que yo le comentaba era, hay que hacer una conversión. Y aquí está el dato o el factor de conversión, donde nos dice que un kilogramo sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado es igual a 1 newton sobre metro cúbico. O sea, que es lo mismo. Si yo tengo un kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado, tengo también 1 newton sobre metro cúbico. Entonces, si yo tengo 9221.4 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado, es lo mismo decir newton sobre metro cúbico. O sea, no hago una conversión como tal. Sí considero el factor de conversión para decir cómo tengo que hacer la aplicación, pero no es necesario hacer una conversión porque es lo mismo, 1 a 1, o sea, entonces no cambia. Entonces lo único que puedo decir que esto pues es lo mismo que esto, sin hacer ninguna conversión, solo asociando los términos. Si aquí, por ejemplo, hubiera variado, vamos a suponer que aquí dice 1 kilogramo sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado, hubiera dicho que vale 10 newton sobre metro cúbico, ok, ahí ya tendría que haber planteado pues una pequeña conversión, pero como vale lo mismo, va 1 a 1, entonces no hay necesidad, pero sí hay que cambiarle las unidades para que tú le puedas quitar newton sobre metro cúbico, newton sobre metro cúbico, para que te puedan restar. ¿Cuánto valor? ¿Dónde? Al que está abajo. No, hijo, el que estaba al lado. No, el que está abajo. Le digo, no te ponen atención. No, se puede decir, pero se lo que abajo. Ahí va, ahí va. Bueno, Ahí está. entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que ya tenemos peso específico de la esfera, peso específico del fluido. Necesitamos ¿qué? Diámetro al cuadrado. O sea, primero necesitamos el diámetro y después elevarlo al cuadrado. Sin embargo, estamos trabajando con newton sobre metro cúbico, es decir, unidades de kilogramos sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado. Y si aquí tenemos el diámetro, a nosotros nos dice que está en pulgadas. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Convertirlo a metros. A metros. Entonces, hay que hacer la conversión, jóvenes, del diámetro de 0.06 pulgadas a metros. Díganme cuánto les da.
Sale, entonces, a ver, vamos a ver cuánto les da aquí de diámetro. ¿Sí les da esto? Sí, profe. 1.6002 por 10 a la menos 3 metros. Ok, estamos yéndonos en orden de la fórmula. Y por último, necesitamos que dividirlo entre 18, que es una constante, no hay problema, y es una constante, así queda fijo, por velocidad. No tenemos velocidad, ¿verdad? Pero sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuánto vale la distancia? Dice 10 pulgadas. Pero no estamos trabajando con pulgadas, estamos trabajando en sistema internacional, no en sistema inglés. Entonces, estas pulgadas hay que pasarlas a metros. ¿Tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo es de 10.4 segundos. Ok, entonces de aquí ya tenemos toda la información, solo que estamos dándonos cuenta que la distancia, aunque sí la tenemos, que son de 10 pulgadas, no nos sirve por afinidad a las unidades. Entonces hay que pasar la distancia de 10 pulgadas a metros y eso dividirlo entre 10.4 segundos y así determinar la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad, jóvenes? 0. Entonces, haciendo los cálculos para velocidad, tenemos que es igual a 0.02442 metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos todo. Newton sobre metro cúbicos, peso específico de la esfera, peso específico del fluido, tenemos diámetro, tenemos velocidad, o sea, ya tenemos todo. Así que ahora determinen la viscosidad trabajando esta ecuación. Adelante, jóvenes. Apliquen esta ecuación y a ver en qué unidades les da y qué valor les da también de viscosidad. Adelante. Bueno, una vez teniendo, como ya habíamos mencionado, toda la información, podemos sustituir en esta ecuación y se resume así: 76.822.91.815 newton sobre metro cúbico menos 9.221.4 Denise sobre newton sobre metro cúbico por la parte del diámetro, pero recuerden que es al cuadrado, entre el producto de la constante que es 18 por la parte de la velocidad. Todo esto, según entiendo, les tiene que dar .3938 unidades newton, ¿sí?, por segundo sobre metro cúbico. O aquí podríamos decir, aunque no está, lo voy a anotar para que se acuerden, donde sabemos que un newton por segundo sobre metro cuadrado es igual a un pascal por segundo. Ese sería el factor de conversión que se podría trabajar aquí. Entonces esto es igual a esto. Y como también la relación es 1 a 1, pues prácticamente nos da lo mismo numéricamente, pero con las unidades en pascales por segundo. Y ese sería el valor de la viscosidad dinámica del aceite pesado en un viscosímetro de bola, que comúnmente trabaja, en este caso, la aplicación de la ley de Stokes, que es más que nada a partir de la caída libre en este caso de una esfera, de una partícula, es como que más general.